El día de hoy aprenderemos qué es CSS y para qué se utiliza, además de entender su estructura básica y cómo funciona. Pero de igual manera aprenderemos tres maneras de agregar CSS a nuestro código HTML. Y al final de este video sabrás cuál es la mejor manera de hacer esto. Y por supuesto, escribirás tu primera línea de código de CSS. Tu camino empieza hoy. Así que desde hoy empezaremos a dominar CSS. No olvides que este curso está patrocinado por Hostinger. Ahora sí, suscríbete si no estás suscrito, para que no te pierdas ningún video de este curso. ¡Empezamos! Y vamos a comenzar con este capítulo donde veremos qué es y para qué sirve CSS. Bueno, CSS, o también conocido por sus siglas Cascading Style Sheets, es un lenguaje de estilos en cascada. Más adelante en el curso veremos por qué se llama así. Este lenguaje nos permite dar estilos a nuestro código HTML por medio de reglas de estilos. Estas reglas conllevan un selector, una propiedad y un valor. En pocas palabras, es un lenguaje de estilos que se aplica al código HTML. Aquí te muestro una imagen donde tenemos las reglas de estilos de CSS, que básicamente es un selector, propiedad y valor. Pero veamos en sí cómo funciona CSS. Bueno, vamos a extrapolar cómo funciona CSS con un ejemplo de un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado cualquiera. Podemos ver que su borde es negro. ¿Qué pasaría si yo quisiera agregarle estilos? Bueno, en CSS debemos de tener una propiedad, un valor y un selector. El selector sería el cuadrado, porque define a qué elementos queremos darle estilos. En este caso, el cuadrado. La propiedad o las propiedades serían el fondo, ya que al cuadrado quiero darle un fondo negro y un borde azul. Esto es básicamente CSS. Si notas, ponemos punto y coma después de cada propiedad y valor. Básicamente lo que se hace es definir un selector, en este caso el cuadrado, abrir llaves, que dentro de las llaves se definirán el bloque de estilos que pertenecen a dicho selector, después la propiedad que queremos cambiar, en este caso el fondo, dos puntos y el valor que queremos agregarle a la propiedad. Y ponemos punto y coma. Al poner punto y coma, estamos definiendo que terminamos de agregar estilos a esa propiedad. Y el resultado sería este: un fondo negro con un borde azul. Y ya que extrapolamos CSS, ahora veamos realmente cómo funciona ya en una hoja de estilos o en un archivo CSS. En primera, CSS es muy sencillo, ya que como te mostré, trabajamos con bloque de estilos, que definirán a qué elementos se aplicarán dicho bloque de estilos. Esto se hace con un selector, una propiedad y un valor. Y aquí está el ejemplo. Tenemos un selector, abrimos llaves, dentro de las llaves estará ese bloque de estilos, después una propiedad, dos puntos y su valor. En el ejemplo del cuadrado sería así. Por ejemplo, el selector sería el cuadrado, abrimos llaves, quiero que el cuadrado tenga un color negro, un alto de 20 centímetros, un ancho de 20 centímetros y un borde negro. Este sería un ejemplo de cómo se haría en CSS, aunque las propiedades cambiarían, y ya lo veremos más adelante. Si quieres obtener estas diapositivas, sabes que estarán en la página cursoscss.com una vez que inicie sesión. Lo que estás viendo es un ejemplo de cómo funciona CSS. Esta es una página completa hecha con HTML. Todo está en HTML. Si lo observas, no hay mucho estilo. Todo se ve no tan bien, como una página de los 90s o incluso peor. Pero ¿qué pasa si agregas CSS? Bueno, lo que pasa es esto. Esta es la misma página, exactamente la misma, pero con CSS. Solamente agregando CSS hicimos esto. Y al final de este curso es lo que vas a lograr: crear layouts como estos. Así es, solamente agregamos CSS a esto. Es exactamente lo mismo.
Esto es lo mismo que esto, solamente que con código CSS. Esto es un ejemplo de lo que CSS puede hacer para nuestros proyectos. Y no te preocupes, porque no será un dolor de cabeza. Es más fácil de lo que crees. Ahora veamos cómo empezar a escribir código CSS. Recuerda que debes de saber HTML. Si no sabes HTML, te voy a dejar un curso aquí en la tarjeta de este video para que aprendas HTML. O de igual manera, si estás inscrito en el curso de la página cursoscss.com, que recuerda que es gratis, ahí también te dejo un curso de HTML. Bueno, y en primera, debes de tener un editor de código. En mi caso, será Visual Studio Code. Voy a descargarlo para Windows debido a que es el sistema operativo que yo uso. Voy a descargarlo y una vez que lo instale, lo voy a abrir. Y a ti te va a aparecer de esta manera. Y lo que harás es crear una carpeta. En mi caso, creé una carpeta que se llama Cursos CSS YouTube y vas a arrastrarla al editor de código, que en este caso es Visual Studio Code. Y te debe abrir esa carpeta. En mi caso, ya la tenía abierta. Voy a presionar este icono de Explorer y aquí está la carpeta. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Y ahora ya estamos trabajando en esa carpeta. Antes de pasar a escribir código CSS, voy a ir a esta parte de extensiones y voy a instalar extensiones que vamos a necesitar en este curso. La primera es Live Server. Live Server nos ayudará a ver los cambios solamente con guardar en nuestro editor de código, sin tener que recargar la página. Voy a dar clic a Live Server y voy a instalarla. Después voy a instalar Beautify. Esto nos ayudará a ordenar nuestro código. Lo veremos más adelante. Y posteriormente voy a descargar VS Code Icons, simplemente para que se visualicen de igual manera los iconos como se me visualizarán a mí. Y voy a instalarla. Me aparecerá esto y voy a dar clic aquí. Ahora voy a pasar a la creación de un archivo HTML. ¿Recuerdas que te dije que CSS es un lenguaje de estilos que se aplica al código HTML? Entonces voy a crear un archivo index.html. Y una vez que tengo esto, voy a presionar el signo de admiración. Y después voy a presionar control espacio y dar enter. Voy a cambiar el idioma a español y poner, por ejemplo, en el título mi primer código de CSS. Y quizá te des cuenta que hay un círculo aquí blanco. Esto pasa porque no hemos guardado. Si queremos guardar, vamos a ir a File y dar clic aquí en Save. Siempre aparecerá ese punto cuando hagamos un cambio y cada que guardemos se actualizará nuestra página en Live Server. Si quieres ahorrarte ese proceso, en vez de ir a File, puedes presionar Control S. De esta manera estaremos guardando los cambios que hagamos en nuestro documento. Recuerda siempre guardar para ver los cambios con Live Server. Y ahora voy a crear, por ejemplo, un div con la clase cuadrado y la leyenda Hola Mundo. Pero antes voy a crear una carpeta que se llame 01 Introducción CSS y voy a pasar este archivo HTML a esa carpeta. Perfecto, ya está dentro. Ahora, ya que instalamos Live Server, voy a presionar clic derecho y voy a abrir con Live Server, exactamente en esta opción. Y me abre la página que hemos creado con HTML. Pero, si te das cuenta, es solo HTML, no hay estilos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con CSS? Bueno, hay tres formas. La primera es en línea. La manera de agregar CSS en línea sería en la etiqueta de elemento que queremos modificar, agregar un atributo style. Y dentro del atributo style vamos a poner una propiedad y un valor. Por ejemplo, un color que sea rojo. Si yo guardo y paso a Chrome, ¿lo observas? Se pone un color rojo. Y lo que voy a hacer es dividir la pantalla de Chrome y de Visual Studio Code para no perder tiempo pasando al navegador. Exactamente de esta manera. Voy a cerrar la barra lateral y presionar Alt Z por si el código se desborda
siga visualizando todo en la pantalla. Y te preguntarás por qué no hay un selector. Debido a que es agregar estilos en línea, el elemento al que queremos agregar estilos sería el div, por lo que no necesitamos agregar un selector. Y si yo duplicara este div y quitara el atributo style y guardara, lo observas, el segundo div no tiene ese estilo. Y ahí surge el primer problema de los estilos en línea. Si yo quisiera que igual fuera rojo, tendría que agregar el mismo atributo. Y yo puedo poner otras propiedades y valores. Por ejemplo, voy a poner punto y coma y quiero decirle que tenga un font size, que font size define el tamaño de la letra y voy a decirle que tenga 32 píxeles. ¿Lo observas? Se hace más grande. Ya podemos ver en acción las propiedades y valores en CSS, pero no te recomiendo hacer esto. En primera, porque solamente se lo aplicamos al elemento al cual estamos dándole los estilos en línea. Y segunda, por la especificidad, que hablaremos más de eso en los siguientes capítulos. Así que esta manera no te la recomiendo. ¿Cuál sería la segunda manera? Bueno, la segunda manera sería agregar CSS interno o incrustado. Esto se haría con la ayuda de una etiqueta que se llama style. La etiqueta style nos permite agregar código CSS dentro de HTML. Por ejemplo, si yo quisiera modificar al div, primero necesitamos un selector y en este caso el selector es el elemento al que queremos modificar, que es el div. Después abro llaves para definir el bloque de estilos y voy a poner, por ejemplo, un color. Recuerda que el color es la propiedad, dos puntos y el valor rojo. Esto hará que tenga un color rojo. Si yo guardo, lo observas, y ahora un font size de 32 píxeles. Y si yo creara otro div que diga hola mundo por 2, tiene el mismo estilo. Esta es una ventaja de usar CSS incrustado. Y hago una pequeña pausa para comentarte que Hostinger este mes tiene una gran promoción. Solamente debes de ir a hostinger.com/AlexG para obtener un super descuento si quieres tener tu sitio web en internet. Vamos a esperar unos segundos y me da una gran promoción. Por ejemplo, voy a bajar y voy a tomar el plan Premium, que nos da dominio gratis, certificado SSL de por vida, hasta 100 sitios web y más. Y todo esto por 4 años con un precio de 2,400 pesos, equivalente a $120. Pero, si yo bajo y agrego el código AlexG y doy Enter, me dará un super descuento de $10 extra. Es decir, $110 por 4 años con Hostinger en un plan premium. Ahora sí, seguimos con el video. Pero estamos limitados. Si yo creara otro archivo HTML que se llame index2.html y creara la estructura básica, le pusiera el idioma en español y agregara, por ejemplo, un div con la clase hola, vengo desde el index2. Y ahora voy a proceder a cerrar esto y voy a pasar al index2. Y me dice, hola, vengo desde el index2. Hasta ahí todo bien, pero te das cuenta que estos estilos no se aplican para esta otra página HTML y ahí está la desventaja. Lo que agreguemos aquí solamente será de este elemento. Si yo quisiera que index2 tuviera este estilo, tendría que cortar esto o copiarlo y pegarlo aquí. Y ahora sí lo aplica. Así que hasta ahora hay dos maneras, las cuales tienen desventajas. ¿Cuál sería la manera más óptima y la recomendada? La manera más óptima sería crear un archivo estilos o como quieras nombrarlo, un punto CSS. Esto creará un archivo CSS. Si lo observas, ya aparece el icono que estamos trabajando con CSS. Y ahora puedo poner otra vez la regla, que es un selector, abro llaves para indicar que ahí irá el bloque de estilos y voy a ponerle una propiedad que sea de color y el valor red, un font size de 32 píxeles. Y si yo guardo, no pasa nada, porque no he enlazado la hoja de estilos con mi archivo HTML.
Para eso voy a minimizar la barra lateral y aquí en la etiqueta head voy a poner una etiqueta que se llame link. Esta etiqueta link es self-closing, es decir, se cierra a sí misma. Va a tener un atributo rel que simboliza la relación que tendrá con el archivo que va a exportar. En este caso será un style sheet, es decir, una hoja de estilos, y después un href que indicará qué archivo importará. En este caso, estilos.css. Si yo guardo, no pasa nada, porque estamos referenciando a index2 y yo referencié en index.html. Ahora sí, ¿lo observas? Si yo comentara esto, no se agregan los estilos. Si lo descomentara, se agregan. Y si yo regresara a index2 y quisiera agregar los estilos, simplemente voy a copiar esto o pasar a index2 y poner link y automáticamente Visual Studio Code me autocompleta la etiqueta y voy a referenciar a estilos.css. ¿Lo observas? Es una mejor manera de importar CSS a tu código HTML. Y si por ejemplo aquí tuviera una carpeta que se llamara CSS y pasara este archivo aquí, otra vez tendría un error que aplicaría para index y para index2. Voy a regresar a index.html y es el mismo error. ¿Y qué pasa? Bueno, que ahora la carpeta ya no está directamente donde está index, sino que está en la carpeta CSS y ahí ya se encuentra estilos.css. Y voy a borrar esto. Ahora veremos la parte del cuadrado. Voy a pasar al CSS, a la carpeta y después al archivo. Voy a quitar esto y voy a seleccionar a punto cuadrado, ya que tengo una clase y para referenciar a las clases debo de poner un punto antes. Voy a abrir llaves y voy a decirle que punto cuadrado tengo un alto, esto se hará con un height, 2 puntos de 10 centímetros, un ancho que se hará con un width igual de 10 centímetros, un background que es un fondo que será steel blue, que es un color. Recuerda siempre poner punto y coma después de cada propiedad y valor. Pero aquí voy a poner background color. Y posteriormente un color blanco que indica el color del texto y un borde de 2 píxeles y que sea sólido. Si yo guardo, aquí tenemos el cuadrado. Voy a ponerle, por ejemplo, un color negro. No te preocupes si no sabes qué son estas propiedades. Para eso es este curso. Pero te acabo de mostrar lo fácil que es agregar estilos a tu código CSS. A partir de esto viene la magia. ¿Estás listo para tirar código? Coméntalo en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita por lo que se viene. Porque en el siguiente video te voy a explicar cómo darle estilos a todos los elementos de HTML sin que se te escape ninguno. Y además te enseñaré los selectores más avanzados que existen en CSS. Recuerda que todos los recursos los puedes bajar de cursocss.com.